Hola a todos, muy buenas tardes. Me da muchísimo gusto saludarlos. Habíamos andado un poquito ausentes por muchas razones. Yo estuve un poquito enferma, por eso no habíamos abierto el curso y algunos otros temas, pero ya estamos por aquí. Con muchísimo gusto porque, como saben, SopTeam es un canal dedicado a la educación y me da muchísimo gusto saludarlos el día de hoy. Vamos a continuar con todos estos temas educativos importantes, en especial ahora que tenemos en puerta la entrada del modelo 2022. Y primero, el día de hoy quisiera hablar muy brevemente sobre el plan de atención, porque varios maestros me han preguntado qué características debe contener este plan. A pesar de que ya estamos en 2000, bueno, ya estamos prácticamente en noviembre. Recuerden que el plan de atención tiene la propuesta desde la guía, que es un documento que va a permanecer para todo el ciclo escolar. Entonces, por esa razón voy a elaborar este podcast. Para los que no me conocen, me presento. Mi nombre es Minerva Soberanes. Para los que se integran al canal, bienvenidos. Este es un canal dedicado a temas educativos, a diferentes cosas que vamos a ir observando precisamente en este canal, todo con referente a los temas educativos. Entonces, el día de hoy vamos a hablar del plan de atención. Este plan de atención, fíjense bien, compañeros maestros, tiene algunas consideraciones para su construcción. Es el que sustituye a la planeación, que muchas veces nos causa muchas dudas, y por eso esa es la intención de hacer este podcast. Bien, lo primero que debe llevar nuestro plan, recuerden que estaba desde que fue la reforma, nos pedían un proyecto de enseñanza cuando fuimos evaluados por permanencia, y lo primero que nos dice que debe llevar un plan de atención son los datos de identificación. No solamente su nombre, el de la escuela, su grado, su grupo, sino que también tiene que ser muy claro por ejemplo, si es de secundaria debe llevar la asignatura, si es de preescolar o de primaria tiene que llevar los datos correspondientes a las asignaturas que estamos observando o a los campos de formación en el caso de preescolar. El enfoque es muy importante porque este enfoque, voy a hacer un podcast dedicado exclusivamente para los enfoques, ya que muchas veces nos dicen, tienes que conocer el enfoque, pero no sabemos exactamente cómo detectarlo en nuestro programa. Y voy a hacer un podcast que hable precisamente de cada uno de los enfoques de las asignaturas. Como ustedes saben, nuestros programas de estudio 2017 todavía están distribuidos por ámbitos o ejes. La asignatura de español, ustedes observen que está por ámbitos porque los ámbitos son los que son inherentes a nuestra vida. Por eso español, porque el lenguaje, la lengua es parte inherente a nuestro ser. Por eso está dividido en ámbitos, mientras que el resto de las asignaturas está dividida en ejes. Solo inglés se refiere a ambientes. ¿Por qué? Porque los ambientes de inglés están determinados a una u otra, a un contexto lingüístico, como lo familiar, como lo lúdico, como lo profesional. Sin embargo, hasta básica, el inglés solamente es visto como una lengua, una segunda lengua, y por eso está clasificada en ambientes. Nuestro plan debe contener el ámbito o eje al que se refiere el tema que vamos a observar en el periodo en el que vamos a construir nuestro plan de atención. El aprendizaje esperado es fundamental, al menos hasta 2017. Cuando pasemos a 2022, vamos a hablar entonces de contenidos, de diálogos, contenidos y progresiones de aprendizaje. Ahorita todavía tenemos aprendizajes esperados y muy importante y que les quede, yo espero que les quede muy claro, las fechas de aplicación. Lo decía Ángel Díaz Barriga en la conferencia que vimos en el Consejo Técnico Escolar.
no están sujetos a una determinada fecha. ¿Por qué? Porque depende de la metodología de la asignatura del tema. Como ustedes saben, hay temas que podemos observar en 3 días, pero hay temas que requieren todo un proyecto, y un proyecto, lo menos que tiene de duración es una semana, 15 días, 2 meses, hasta el trimestre completo, por ejemplo, en caso de la tecnología en secundaria. Por lo tanto, no tiene una restricción, y por eso el consejo técnico de la fase intensiva y posteriormente el primer consejo técnico nos habla de esta autonomía curricular que tiene el docente. La autonomía y la flexibilidad curricular. No importa si yo este tema lo voy a observar, este aprendizaje lo veo en septiembre, a lo mejor me queda verlo en mayo, no importa, lo importante es que el niño tenga los aprendizajes fundamentales indispensables que le van a permitir, recuerden, ser un ciudadano integral. No lo pierdan de vista, porque cuando tengamos duda de la selección de los aprendizajes, tengo que pensar cuáles de esos aprendizajes le van a ayudar a mis alumnos a ser un ciudadano integral. Entonces, estos son solo los datos de identificación. ¿De qué depende el tiempo? De su metodología. Si trabajan por proyectos, si trabajan por el diseño universal de aprendizaje, si trabajan por solamente una secuencia didáctica, como ustedes, eso depende de su asignatura y de lo que estén observando dentro de la clase. Bien, ¿qué debe llevar nuestro plan de atención? Acuérdense que hay un podcast que yo les sugiero que lo vean, que habla de los 14 principios pedagógicos. Y el primer principio pedagógico es centrar la atención de los estudiantes. Fíjense bien, de poner al estudiante en el centro del aprendizaje. Hay muchas diversas circunstancias que existen alrededor de la clase que pueden tener al niño distraído. Aunque no lo crean, desde finales en el Porfiriato, antes de que empezara el siglo XX, cuando se abren las normales en México, se hizo un congreso pedagógico donde Enrique Rebsamen y Enrique Blauscher nos hablaban de la necesidad de centrar la atención en el niño. Sin embargo, nos pasaron más de 100 años y aún muchos de nosotros no hemos logrado hacer esta característica de centrar la atención. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es centrar la atención en el niño. Las maestras de preescolar son especialistas en esto, porque, por ejemplo, ellas desde que entran a la clase y dicen, vamos, les voy a contar un cuento, ya conocen el de Pedro y el lobo, y los niños rápido se sientan a ver qué es lo que voy a ver el día de hoy en la clase, pero esto debe suceder en todas nuestras clases. Puede ser a través de contarles una historia, decirles una frase, hacer una breve reflexión, pero lo primero que tengo que hacer es centrar la atención antes de iniciar la clase. Es el inicio. Primero, centrar la atención. Segundo, recuerden el principio pedagógico de recuperar los conocimientos previos. Aquí se aplica la famosísima teoría de Ausubel, que nos habla precisamente de esa recuperación de los saberes previos que nos van a permitir hacer una conexión entre lo que el niño sí sabe y lo que va a aprender en esta clase que voy a ver el día de hoy. Puede ser a través de una lluvia de ideas, una actividad focal introductoria, puede hacerlo a través de preguntas generadoras. Una simple pregunta, a ver, ¿qué vimos el día de ayer? ¿De qué te acuerdas? ¿Tú qué piensas? Para hacer una breve valoración diagnóstica que lo retoman esta guía del Consejo Técnico Escolar. O podemos utilizar un cuadro CQA. El cuadro CQA, por ejemplo, es lo que conozco, lo que quiero aprender, y al final de la clase, del proyecto, de la secuencia, voy a decir qué aprendí. En ese momento el niño va a decir qué conozco del tema y lo va a escribir. ¿Qué quiero aprender? Y allí va a escribir lo que quiere aprender y nos vamos a toda nuestra secuencia didáctica, a nuestro proyecto, a nuestra clase, y al finalizar
él va a escribir lo que aprendí. Y esto es la mejor evidencia de que el niño llegó a un aprendizaje. Dice Ausubel nuevamente, cuando un alumno tiene un aprendizaje significativo, es capaz de expresarlo con sus palabras, ya sea de manera oral, ya sea de manera escrita, pero él puede expresarlo con sus palabras. Entonces, esto es fundamental que sí lo tengan en cuenta. La clase inicia con un inicio y después sigue el desarrollo. Aquí el inicio normalmente va a llevar unos 5 minutos, máximo 10, y entonces nos vamos al desarrollo de nuestras actividades. Quiero retomar primero, la característica más importante de la nueva escuela mexicana es que en los principios filosóficos del artículo 3 nos habla, y perdón por la redundancia, pero incluye el principio de la inclusión. Acuérdense, principios filosóficos del artículo 3. La educación, además de ser obligatoria, deberá ser universal, inclusiva, pública, gratuita y laica. Cuando hablamos de inclusión, maestros, estamos hablando en el artículo 7 de la Ley General de Educación, nos retoma todo lo que son estos 6 principios filosóficos y describe cada uno de ellos. En este momento solamente voy a mencionar el de la inclusión, porque aquí es donde se pone en práctica esto tan importante que también vino en el primer consejo técnico escolar, que es cómo desarrollamos la inclusión. Este principio dice: el maestro debe partir de las necesidades características de los niños, de los adolescentes, a través de sus ritmos y estilos de aprendizaje. Esto es fundamental, maestro. ¿Para qué? Para poder atender las barreras para el aprendizaje y la participación a través de ajustes razonables. Así lo dice el artículo 7 de la Ley General de Educación. Entonces, cuando yo hablo de inclusión en mi desarrollo, tengo que incluir, vamos a hablar de 3 actividades, como ustedes quieran, 3 estilos para que ellos puedan aprender. Voy a poner algunas actividades para los visuales, algunas para los auditivos, otras para los kinestésicos, de manera que mi planeación va a considerar la diversidad y de esa manera yo voy a poder poner en práctica esto que dice la inclusión. Lo otro que dice es que es para atender las barreras para el aprendizaje. Sí. ¿Dónde están establecidas esas barreras para el aprendizaje, maestros? El día de hoy les voy a dejar fijado un documento, un PDF que los va a llevar a la presentación, al link de esta presentación, pero también les va a describir cuáles son las barreras para el aprendizaje didácticas. ¿Por qué? Porque la Estrategia Nacional de Educación Inclusiva que emite la Nueva Escuela Mexicana es un libro en donde nos dice que las barreras de aprendizaje se van a dividir en barreras estructurales, barreras normativas y barreras didácticas. Estas son las didácticas y se las voy a dejar por escrito en el PDF que pueden ver con mucho gusto aquí abajo de este video, ¿de acuerdo? Entre ellas se pueden citar, fíjense bien, las actitudes de rechazo, segregación, exclusión por parte de la comunidad educativa, porque hay discriminación. Porque un niño a lo mejor lo vemos como un niño pobrecito, porque lo vemos como es una persona que tiene una necesidad educativa especial, porque no tiene algunas características similares a sus compañeros, porque pertenece a una etnia diferente, porque pertenece a una religión diferente. Hay muchas. Y eso provoca que en la escuela haya discriminación y eso es lo que nos está pidiendo. A ver, ¿cómo voy a atender en mi clase esas barreras para el aprendizaje? Otra barrera puede ser un clima escolar hostil. Un clima escolar hostil que va a provocar el acoso escolar. Cuando no fomentamos estrategias donde ellos respeten las diferencias. Otra barrera es el uso de recursos homogéneos. Fíjense bien, cuando nosotros hacemos una planeación homogénea,
como si todos fueran iguales, eso es una barrera para el aprendizaje. Entonces, mi planeación tiene que tener algunas actividades para atender la diversidad. Dibujos, puede ser trabajos diversos, videos, puedo incluir una infografía, puedo incluir un audio, puedo incluir que corten para que de esa manera atienda las características de todos mis alumnos. Cuando estas estrategias no consideran esa diversidad, estoy yo como maestro provocando una barrera para el aprendizaje. Las planeaciones que no atienden esas características diversas también son una barrera para el aprendizaje. Fíjense, es redundante porque es la principal barrera que se ha encontrado en el aspecto didáctico para que los niños no puedan aprender, somos nosotros mismos. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a diversificar mis estrategias o tener prácticas pedagógicas no incluyentes, tanto de docentes como de todos los actores educativos, porque los niños también salen con el maestro de música, salen con el maestro de educación física, todos tenemos que comulgar para que todos los niños, en especial los más vulnerables, puedan ser atendidos. Así lo dice la ENEI, la Estrategia Nacional de Educación Inclusiva. Y si alguno de ustedes va a hacer examen, es lo primero que nos van a preguntar. Hay muchas preguntas. Pregúntenselos a los maestros que ya hicieron examen. La valoración de conocimientos nos va a hablar mucho de la atención a la diversidad, mucho. Luego nos dice barreras en la comunicación o que nosotros muchos no estamos especializados para atender algunas necesidades, como son a lo mejor la lengua de señas o no tenemos macrotipos en los libros de texto de la escuela. Allí tenemos que buscar nosotros como docentes, no ser especialistas, no, pero buscar algunas alternativas de solución para atender a los niños más vulnerables con alguna necesidad educativa especial. Debo informarme. El Plan de Estudios 2022 es muy enfático con los niños que tienen TDAH y con los niños que tienen Asperger. No lo estoy inventando yo. Si ustedes van a revisar la literatura, allí lo van a observar. Cuando hay falta de pertinencia y adecuación intercultural, nosotros somos sociedades pluriculturales, donde cada quien llega a la escuela con su propia cultura y como docentes tenemos que fomentar la interculturalidad, que es un eje articulador del nuevo plan de estudios, ¿sí? Cuando hay nulos o escasos espacios para que los niños participen en la comunidad educativa, cuando los niños no se integran y nosotros no hacemos nada por integrarlos, no les estamos permitiendo socializar el aprendizaje, otro principio pedagógico. Cuando nuestras rutinas de trabajo o la distribución de espacios, el mobiliario, no está considerando las necesidades de los niños. Acuérdense que ya no tenemos que tener las bancas todas derechitas, todos ordenados, porque estamos en una nueva estrategia educativa. Necesitamos hacer que los niños se muevan. Los ambientes de aprendizaje son ambientes de interacción. ¿Cómo van a interactuar si todos están de espaldas unos con otros? Tengo que tener la habilidad para que los niños se muevan e interactúen, platiquen, y estas son las barreras para el aprendizaje didácticas que tiene la ENEI. Ahí se las dejo en el PDF. Bien, ¿qué debo incluir entonces en el desarrollo? Esa diversidad de actividades. No se trata de hacer 3 planeaciones, ojo. Tiene un inicio y en el desarrollo voy a incluir algunas estrategias que atiendan a esa diversidad. Y luego viene el cierre. En ese desarrollo también tengo que tratar de promover el trabajo autónomo, que nos lo vienen diciendo desde prácticamente el plan 93 nos vienen diciendo los niños tienen que mejorar sus estrategias de aprendizaje. Y esas estrategias, por ejemplo, si ustedes le ponen a los niños a que extraigan la palabra clave de un texto o la idea central que creen, no lo pueden hacer porque no se los hemos enseñado. Entonces piensen, por favor, maestros, ¿cómo voy a hacer que mi alumno sea capaz de
extraer el concepto clave en un párrafo. Eso es lo que tenemos que hacer desde el preescolar, la primaria, porque cuando los niños llegan a secundaria, los niños ya deberían saber extraer ideas principales, aunque en la realidad no sucede. Eso les va a ayudar muchísimo para que ellos fomenten su trabajo autónomo, las ganas de investigar, de saber, de conocer y de aprender. Para todo esto necesitamos hacer pequeños ajustes razonables. Repito, si a lo mejor yo pongo 5 operaciones en mi clase, pero tengo un niño que sé que su ritmo es más despacito, a lo mejor yo en primera lo voy a poner con alguien que sea más ávido que él, perdón, más avanzado en conocimientos, que le va a ayudar a ese niño a poder hacer sus ejercicios y en lugar de ponerle 5, le pongo 2. Ese es un ejemplo de cómo puede ser pequeños ajustes razonables en mi clase. Todo esto tiene que estar en el desarrollo. Mucho ojo. Dentro de la primera, la fase intensiva, en la guía de la fase intensiva, en la sesión 4 se nos habló de cuáles son los criterios para elaborar nuestro plan de atención o plan de clase o nuestra planeación. ¿Cómo lo vamos a hacer? Primero, tomar en cuenta la valoración diagnóstica, que ya la tenemos con Mejor Edu, pero puedo tener alguna otra si a mí me es más útil. Adelante, maestros. El chiste es yo tener una idea del punto de partida para que los niños puedan, ahí nos dice la guía, ¿de qué sirve avanzar en los programas si no se consolidan los aprendizajes que son la base para poder adquirir nuevos contenidos? Un niño que no sabe multiplicar no va a poder hacer una división porque son operaciones inversas. Entonces, yo necesito que mi alumno consolide y refuerce ciertos conocimientos para poder avanzar ahora con el programa propio de este año. Acuérdense que lo hicimos desde el año pasado. El primer periodo, el primer trimestre fue un periodo de recuperación y ahorita estamos en lo mismo, aunque estamos por terminar noviembre. Por eso dice el acuerdo 110622 que vamos a recuperar este plan de atención. Se puede extender todo el ciclo escolar porque yo puedo ir reforzando conocimientos que son necesarios a la vez de que voy incluyendo algunos nuevos conocimientos hablando del segundo y tercer trimestre. Por eso nosotros necesitamos primero consolidar los aprendizajes que el niño necesita para poder avanzar con el plan de este ciclo escolar. Nos dice que nos sugiere reforzar esos aprendizajes fundamentales. Si mi plan tenía 30 contenidos, 30 aprendizajes esperados, voy a seleccionar solamente los que son fundamentales y aplicables en el contexto del alumno. Nos sugiere también que vamos a desarrollar estrategias para un mejor acompañamiento. Acuérdense que este modelo educativo, cuando hablamos de inclusión, cuando hablamos de interculturalidad, nos habla de que vamos a atender a todos, pero vamos a poner mayor atención en los niños que tienen una mayor vulnerabilidad. Por eso, dentro de las metodologías que nos propone la Secretaría, por ejemplo, está la relación tutora. La relación tutora donde yo no me voy a desgastar tanto, pero a lo mejor los pongo a trabajar entre pares. Niños que pueden convertirse perfectamente bien en monitores y que nos van a ayudar a esto, al acompañamiento. Si yo tengo 15 niños, puedo hacer un acompañamiento personalizado, pero los maestros que tenemos 30, 35, 40 alumnos o más, tenemos que buscar estrategias y entonces vamos a buscar la estrategia para un mejor acompañamiento de los niños. Allí nos dan varias metodologías. Nos dan, por ejemplo, la metodología de los campamentos, que nos habla de un nivel apropiado, donde yo como docente puedo detectar que a lo mejor este niño tiene un nivel más alto que el resto de sus compañeros y voy a juntar una de dos, a los que tienen mayor nivel y ayuden
a los que tienen un nivel más afectado. Voy a trabajar por su nivel. Aquí en los campamentos se hace por conocimientos y es una metodología diferente. No todos tenemos esa posibilidad. Bueno, en la clase. Yo en la clase puedo hablar, a ver, de los niños que van más despacito, puedo combinar, hacer que trabajen en equipo los que van más rápido con los que van más despacio y eso es trabajar una nivelación. Podemos trabajar por proyectos, utilizar método de casos, utilizar diferentes metodologías, el aprendizaje basado en problemas, lo que sea más viable para ustedes. El aprendizaje activo. Tenemos el storytelling, tenemos la creación de muchos recursos, el aprender sirviendo a la comunidad, de ayudar a tus compañeros que les gusta mucho a los niños. Bueno, vamos a partir de sus intereses. Aquí en el documento nos habla que esto se va a hacer en el primer trimestre. Sin embargo, nosotros podemos extenderlo el tiempo que sea necesario. Por eso hablamos de autonomía curricular. Yo sé como docente lo que necesita mi alumno en su contexto. Voy a dosificar los contenidos y reforzar lo que necesite para que se convierta y pueda alcanzar el mayor logro de los aprendizajes. Todo esto, maestros, va durante el desarrollo. Inicio, recuperamos conocimientos previos y establecemos cómo vamos a trabajar. En el desarrollo se escriben todas las estrategias. Les estoy dejando un formato en el PDF, tienen un link donde les propongo un formato editable para que ustedes le pueden cambiar todo lo que necesiten, las imágenes, los logos y hacerlo acorde a su escuela, a su estado y que espero que les sirva. Y ahí dice todos los elementos que debe contener la planeación. Y en el cierre, por supuesto, se trata de recuperar lo visto durante la clase. En el cierre es el momento donde a través de una técnica de la pregunta, a través de una construcción de un texto, vamos a recuperar qué vimos el día de hoy. Hacemos una coevaluación. A ver cómo viste tú lo que dijo la maestra, cómo viste el proyecto de tal y empezamos con el cierre. ¿Qué te llevas en la clase del día de hoy? ¿Qué aprendiste el día de hoy? Hoy construimos una carta, maestra. Hoy vimos lo que es el número desconocido, maestra. Hoy vimos tal que el niño nos diga lo que se lleva de aprendizaje. Y lo más importante, a ver, de lo que vimos hoy, ¿dónde se aplica en tu vida cotidiana? Hoy nos tocó ver la equivalencia entre las medidas de, por ejemplo, a cuánto equivale 500 gramos, son medio kilo, un ejemplo, ¿dónde lo puedes ver? Cuando voy, maestra, por medio kilo de tortillas, excelente. Otro niño, maestra, cuando me manda mi mamá por 1 kilo de azúcar. Muy bien, ¿cuántos gramos son? 1000, perfecto. Ahí está el cierre. ¿Cómo vamos a cerrar entre todos a través de una técnica de la pregunta? No tiene que ser un instrumento de evaluación. Puede ser un instrumento porque cuando tú construyes un instrumento lo puedes utilizar en varias clases, en varias sesiones y ya no tienes que estarlo construyendo. Pero puedes utilizar una simple técnica de la pregunta. ¿Qué tienes que saber como maestro si ese niño adquirió el aprendizaje esperado? ¿Cómo lo sabes? Cuando te da un ejemplo en su vida real. Por eso dice aquí la aplicación de lo visto en su vida cotidiana. Que haya una coevaluación de desempeños, de prácticas, de actitudes. Hoy Juanito ayudó a Rosita en la clase. Excelente, le vamos a poner un punto extra y que el niño sienta que mañana yo le voy a ayudar a Pedrito para que me ponga la maestra un punto extra. Claro, esto es muy importante y un tema fundamental que es parte de la evaluación es la retroalimentación. Cuando nosotros le decimos al niño una bonita palabra, oye, esto lo hiciste muy bien, una carita feliz, hasta les encantan los semáforos de las caritas, ellos mismos van y se autoevalúan, yo me pongo un 10 porque hoy trabajé en clase, o yo no puse mucha atención y me pongo una carita, si no la roja, pero me pongo una amarilla, ellos mismos van tomando conciencia de su
propio aprendizaje de lo que sí pueden obtener cuando hay esa retroalimentación y cuando ellos fomentan la autoevaluación. Repito, les dejo en un PDF la liga para que vean esta presentación, les dejo la liga para que descarguen el formato que les estoy compartiendo, que ustedes pueden editar y adaptar a las circunstancias de sus escuelas, y también les comparto las barreras para el aprendizaje y la participación, las VAPs. Acuérdense que en el libro de la Estrategia Nacional, que es largo, nos habla de estructurales, normativas y didácticas. Ahí están, en la ENEI, las estructurales y las normativas, pero no nos competen tanto a nosotros. Las nuestras son las didácticas y se las dejo escritas en el PDF adjunto a esta presentación. Espero que sea de utilidad por el día de hoy. Yo me despido, espero que no haya sido muy largo y les comento, lo voy a hacer en una grabación aparte, pero estamos iniciando ya para los maestros que estén interesados en participar en nuestro curso. Acuérdense que SOPTEAM tenemos cursos para la valoración de los conocimientos, para las personas que van a participar en vertical, que tienen que hacer mucho énfasis en el liderazgo transformacional, los que van a participar en horas adicionales y los que van a participar en admisión. Vamos a proyectar un videíto donde les hago la invitación y les doy algunos informes respecto a estos cursos. ¿Por qué empezamos en noviembre? Porque el temario es larguísimo. Nada más para promoción vertical maestro, su bibliografía está arriba de 40 documentos para primaria, 40 y tantos para secundaria, y entonces ustedes necesitan un acompañamiento permanente. Acuérdense que nuestros cursos incluye un acompañamiento permanente durante todo el proceso hasta llegar al día de su examen, pero eso lo vamos a incluir en una grabación que va a salir también este día y que allí van a ver todos los detalles de nuestros cursos. Por el día de hoy me despido, les mando un gran abrazo, espero que sea de mucha utilidad. Si tienen dudas, por favor, déjenmelas en los comentarios y con mucho gusto les daremos seguimiento. Cuídense mucho, no bajen la guardia y nos saludamos pronto. Hasta luego.